tardes. Sí. Empezamos una nueva edición del proyecto Aprende Conciencia. En esta ocasión veréis que el formato ha cambiado un poquito. En otras ocasiones teníamos una presentación, un solo ponente, una presentación en PowerPoint. Hoy hemos cambiado un formato que yo creo que va a ser mucho más dinámico, mucho más entretenido, en el sentido que tenemos la suerte de contar con dos grandes divulgadores científicos. Yo diría que son los mejores divulgadores del momento, tanto en España como en países de habla hispana. No movéis la cabeza, que estoy convencida. Creo que vamos a tener muchísimos seguidores de Latinoamérica que os siguen tanto en Twitter como en redes, como en el libro tuyo, Alfredo, tus canales de YouTube, Javier. Entonces creo que va a ser muy interesante. Doy la bienvenida también a los asistentes, animándoles a que todas las preguntas que quieran hacer aprovechen y nos las hagan llegar por el chat. Es una ocasión de no quedaros con las ganas de preguntar nada. Me temo que habrá muchas preguntas que no podamos contestar por falta de tiempo, pero bueno, vamos a intentar unificarlas para que queden la mayoría contestadas. Como lo importante es escucharles a ellos, yo muy brevemente voy a presentaros a los dos. Tenemos con nosotros a Operador Nuclear, Alfredo García, más conocido en redes como Operador Nuclear. Alfredo es ingeniero técnico de telecomunicaciones y licenciado en comunicación audiovisual. Tiene las licencias de supervisor y operador para la central nuclear de Ascó, donde trabaja, y recientemente ha escrito un libro sobre energía nuclear muy divulgativo. También tenemos con nosotros a Javier Santaolalla, que es ingeniero y doctor en física de partículas y un apasionado de la comunidad científica. Yo creo que es de las pocas personas que tiene la suerte de trabajar en lo que le gusta, que es difundir la ciencia, la física concretamente, y asegura que la ciencia le cambió la vida. Hace, además de divulgar, que es otra forma también de divulgar, espectáculo y comedia científica, colabora en un programa de ciencia en televisión y además ha escrito 7 libros y cuenta con una trilogía de canales en YouTube. Bueno, os voy a dejar hablar, pero para calentar un poquito el ambiente y daros paso a este cara a cara entre vosotros, amistoso por supuesto, me gustaría aprovechar el estar aquí para haceros llegar un par de preguntas. Una de ellas es, ¿qué es lo que os motivó a dedicaros a la divulgación? Aunque no sea tiempo completo en el caso de Alfredo y sí tú en el Javier. ¿Qué os motivó a dedicaros a la divulgación y cómo inició esta relación tan buena y tan de colegueo, permitirme, que tenéis entre vosotros? Y luego me gustaría deciros que cuáles son vuestras recetas para que, hablando de temas complicados, como puede ser algunos temas de física, algunos temas como energía nuclear, sois capaces de llegar al gran público. Con esto os lo lanzo y aquí os dejo. Muchas gracias, Pilar. Nada, a vosotros, por supuesto. Muchas gracias, Pilar, sí. Pues venga, Javier, que tú tienes más... ¿Sí, voy yo? Bueno, pues yo me he dedicado a la divulgación simplemente pues supongo que por lo mismo que cualquier divulgador, porque tienes una inquietud de comunicar lo que te gusta aprender, lo que crees que sabes, lo que quieres ir aprendiendo, lo quieres explicar a los demás, quieres que llegue a la gente y la gente pierda miedos infundados, en el caso mío de la energía nuclear y en el tuyo en muchísimos temas. Seguro que tratas muchos temas que a la gente le preocupan, les crea inquietud, les crea algún tipo de temor. Y en el caso mío concretamente, pues eso, el miedo empezó primero con Fukushima, el accidente de Chernóbil, creo que da mucho miedo a la gente, los residuos radiactivos, todo lo que tiene que ver con energía nuclear genera algún tipo de miedo generalmente. Y yo creo que hacía falta que alguien lo explicara. Sí, había mucha gente que lo explicaba, pero yo necesitaba también hacerlo, necesitaba transmitir esa inquietud que yo tenía y lo empecé a canalizar a través de Twitter especialmente y a través de artículos y a través de otros medios. En tu caso, Javier, ¿cómo empezó todo? Sí. No, quería añadir que además tienes no solo una capacidad de transmitir información, sino un carácter que te pega. O sea, realmente, yo cada vez que veo cómo tratas las cosas en Twitter, digo, es que maestro, este hombre ha nacido para esto. O sea, realmente tiene una capacidad para manejar ciertas situaciones que a mí me pondrían al límite, porque yo fui muy nervioso con los debates, las polémicas. Tú tienes, de verdad que has nacido para esto. O sea, tienes un don natural para tratar este tipo de cuestiones, sobre todo en un ámbito... El prólogo del libro es un poco eso, ¿no? Porque
no cualquier persona tiene esa capacidad, pero sobre todo esa personalidad para no hundirse ante ciertas cosas que salen en redes que son bastante desagradables. Entonces, yo sí que quería hacerte una pregunta, Alfredo. ¿Tú desde siempre quisiste ser operador? O sea, desde pequeño querías trabajar en tema nuclear. ¿Qué va? Yo no tenía ni idea de lo que era una central nuclear cuando era pequeño, no sabía absolutamente nada. Pero en la universidad sí, ¿no? Ni siquiera me gustaban los Simpsons. No, en la universidad tampoco. Yo estudié ingeniería de telecomunicaciones, como ha dicho Pilar, igual que tú, por cierto. Claro. Te lo tengo que recordar siempre que nos vemos. No puedo evitar. Somos teléfonos los dos. Estudié telecomunicaciones, ¿sabes por qué? Precisamente porque me gustaban todas las carreras. Me tenía tanta inquietud por aprender en tantos temas diferentes que conocí a un chico que hacía telecomunicaciones y me dijo, mira, telecomunicaciones es una carrera que es muy comodín, sirve para hacer muchas cosas diferentes y te abre mucho la mente para aprender posteriormente. Y me metí ahí solo por eso, no porque estuviera apasionado por las telecomunicaciones. Entonces, no tenía ninguna inquietud sobre la energía, me gustaba, pero como me gustaba la mecánica o me gustaba la arquitectura, ¿no? No tenía ningún interés especial. Te lo pregunto porque una de las cosas muy importante para responder a la pregunta en mi caso es que yo no sabía lo que era la física cuando me tocó elegir carrera. O sea, yo creo que si volviera a los 18 años habría elegido físicas y elegí teleco, que no quiero ofender a los telecos, pero es verdad que en base a una situación de desconocimiento general, o sea, yo creo que no estaba preparada para tomar una decisión tan importante, que no pasa nada. A veces se sobrevalora la importancia que tiene esa decisión cuando la vida te da 80 oportunidades. Pero es verdad que yo no tenía ningún referente, no entendía bien qué era la física, no había tampoco una comunicación de la física como la que hay hoy. En los institutos era muy difícil que alguien en el instituto oyera hablar de un agujero negro, de Big Bang. Entonces, en mi caso, decidirme por hacer divulgación tiene mucho que ver con una carencia que yo tuve de joven, como una especie de espina que tenía clavada yo de, qué rabia que a mí esto no me lo contaron cuando yo era joven, qué mal que esto no se cuente cuando tienes esa edad. Y bueno, pues si no lo ha hecho nadie, pues no es que nadie lo hiciera, pero es verdad que cuando yo empecé, pues en el año 2012, pues todavía esto no era popular, la comunicación científica a este nivel. Había proyectos de comunicación científica como Naucas, pero no llegaban tanto al público joven. Entonces fue un poco de, vamos a intentar llegar al público joven. De hecho, siempre ha sido mi obsesión llegar a la gente de 17 años, 18, y un poco por eso, esa rabia que me dio a mí de decir, qué bonita es la física y que más se cuente, que poco llega a los jóvenes. Estoy seguro que muchos jóvenes cambiarían su forma de vivir o incluso sus perspectivas de vida si recibieran la física de otra manera. Entonces, bueno, en mi caso va un poquito por ahí la cosa. Mira, Javier, yo sinceramente, la mitad de la capacidad que dices que tengo para el tema de entrar en debates y no ponerme nervioso, te lo cambio por la mitad de la capacidad que tienes tú para explicar cosas en física, para expresarte en vídeos, para llegar al público de manera audiovisual. O sea, la verdad que te lo cambio, sin ningún tipo de duda. Pues vamos a medias, porque lo de Twitter me vendría bien. Si tú supieras las angustias que me cojo cada vez que alguien me pone algo en Twitter que me una angustia que no te imaginas. Puedo pasar un día entero en la cama por una discusión. Bueno, lo que hay que procurar es que no te afecte. Ese es el tema. Pero pasa en general en la vida. Lo que opina una persona de ti no te tiene que definir. Tiene que definir lo que opines de ti mismo, ¿no? Y lo que te valores. Correcto. En todo caso, lo que te valora una persona que te quiere y que te dice las cosas con sinceridad. Eso sí que tenerlo en cuenta. ¿no? Si una persona que te quiere te dice, aquí te has equivocado o aquí has estado mal, vamos a escucharlo con calma porque esa persona te lo dice de corazón. Pero alguien que no te conoce probablemente te lo diga porque tenga algún problema interno que necesite compensarlo con eso que te está diciendo, ¿no? O sea que es muy cierto, sí. Puede servir a quien se encuentre con ese tipo de situaciones. Respondemos al resto de la pregunta, ¿no? Porque pregunta, a mí me parecía también interesante explicar cómo empezamos nosotros a tener algún tipo de contacto. No sé si lo recuerdas. Sí. Esto empezó por un hilo que escribí yo en Twitter. En ese momento tú ya eras conocido, estamos hablando de hace un par de años, tú ya eras muy conocido en el mundo de la divulgación y me sorprendiste muy gratamente porque yo vi que me seguías y bueno, qué bien que me siga un divulgador así. Yo era anónimo en ese momento, ni siquiera había sido el anonimato. No tenía muchos seguidores, tenía 10.000, 12.000, 15.000, no lo recuerdo exactamente. Y entonces hice un hilo para explicar la fisión nuclear
de la manera más sencilla posible. Era como un reto, a ver si podía explicar la fisión nuclear para alguien que no tenía ninguna clase de conocimientos en física, ¿no? Y entonces, claro, mi duda era, bueno, igual meto la pata, y simplificando tanto, meto la pata, ¿no? ¿Y a quién le puedo consultar? Y no sé por qué, pues me dio por preguntarte a ti, enviarte un mensaje directo y presentarme y pedirte que le echaras un vistazo a ese hilo, ¿no? Y la verdad, no lo hice con tampoco mucha esperanza. Dije, bueno, pues ya veremos, a ver si me contesta o no, o si tiene tiempo, o si puede. Oye, me contestaste enseguida, me revisaste el hilo, me hiciste 4 o 5 puntualizaciones de, pues aquí yo pondría esto de otra manera, y fuiste muy, muy amable. La verdad es que me hizo muchísima ilusión. Ese fue el primer punto de contacto que tuvimos, ¿no? Y luego el siguiente punto de contacto fue que nos vimos en Naucas en el año 2018. En el año 2018, que por lo tanto debió ser exactamente el año 2018. Tú ahí seguías siendo anónimo, de hecho. Todavía sigue siendo anónimo, y me acuerdo de la situación. Estábamos en el vestíbulo, yo por mensaje directo te había dicho que estaba allí, que a ver si nos podíamos ver. Tú me dijiste que estabas en el vestíbulo durante un descanso. Me acerco al vestíbulo y te veo haciendo fotos con chicos y chicas, todos emocionados haciéndose fotos contigo, dándote besos y abrazos, que antes que se podía, ahora es más complicado. Y yo dije, bueno, pues a ver, este hombre, a ver si tiene un momento para que lo pueda saludar. Yo iba con mi hijo Álvaro, que el ilustrador de mi libro, ¿no? Que ahora no lo reconocerías porque ahora es más alto que yo. Y en ese, sí, porque hace 2 años. Y entonces, pues en un momento que no había nadie, me acerqué y me presenté. Y me quedé alucinado. O sea, me diste un abrazo, lo primero, me dijiste que estabas encantado, y lo primero que me dijiste es, tenemos que hacer un vídeo. No sé si te acuerdas. No, claro que tiene mucha más memoria que yo, eso está claro. Bueno, a ver, entiende que para mí también fue, claro, yo era el que conocía al famoso, entonces, claro, para mí es una situación que te marca más en ese sentido. Tú conoces a mucha gente a diario. Yo en ese momento, no, tengo problemas de memoria serios, tengo problemas muy serios de memoria. Bueno, pues lo primero que me dijiste, aparte de dar un abrazo y que encantado y tal, pues lo normal que se cuando alguien conoce a alguien, pero muy efusivo, la verdad que me encantó. Me dijiste, tenemos que hacer un vídeo. Y te dije, bueno, pues vale, pues cuando quieras. Y yo, encantado, ¿no? De hecho, han sido 5 ya, ¿no? Pues sí, yo pensé, digo, bueno, pues ya me dirá algo. Pues claro, yo no sabía si eso iba en serio o se lo decías a todo el mundo, pero sí, creo que llevamos 5 vídeos ya, 4 o 5, sí. 4 o 5, sí. Y la verdad es que fue muy, muy, muy bonita, muy la colaboración. Yo empecé siendo anónimo inicialmente, también en los vídeos, ¿te acuerdas que salía la voz? Sí. Pero no salía la imagen, y bueno, y ahí empezó un poco todo nuestra colaboración, ¿no? No ha ido nada mal, bueno, desde luego que en Twitter que estás arrasando, pero los vídeos que hemos hecho juntos en YouTube también tienen 600.000, 800.000 visitas. O sea, realmente es un tema que interesa mucho y del que se puede comprobar que todavía falta por saber, así que, joder, qué guay, qué guay. Pero bueno, desde luego, que desde el principio, divulgadores como yo, que estamos ya fuera de la academia o fuera del sector profesional, cuando vemos que alguien profesional se interesa en nuestro trabajo, es como, ya te digo, desde que empecé hasta que me muera, siempre va a ser así. Todas las personas que tengan algo que contar o algo, pues para mí son joyas, o sea, como, ¿qué cerebro tengo delante? O sea, admiro mucho a la gente que tiene mucho conocimiento, es como... A mí me tiemblan las piernas cuando tengo a alguien que sabe tanto delante. ¿Cómo puedes saber tanto? Se nota que te gusta, pues eso, aprender y comunicar. Y eso sí, me pasa como cuando decía lo de Teleco, me pasa lo mismo. Yo podría trabajar en cualquier cosa en la que yo aprendiera. Para mí el peor trabajo del mundo sería uno en el que no aprenda nada. Eso para mí sería una tortura. Y lo contrario, con un trabajo en el que aprenda tanto, pues para mí es lo mejor que puedo tener. Y precisamente es lo que cumple este trabajo, que se aprende cada día una barbaridad. Eso seguro. Pues mira, vamos a seguir ya con el tema de las preguntas. Una de ellas de la introducción era, ¿cuáles son vuestras recetas para el público? Para llegar al público. ¿Cuáles son vuestras recetas para llegar al público? Javier, ¿cuál es tu receta? Bueno, siempre suelo decir que si alguna vez alguien les dice que estas son las reglas para comunicar en YouTube, es que te está mintiendo, porque la primera regla es que no hay ninguna regla, ¿no? Es como el club de la lucha. No hay reglas, y es una cosa interesante y es muy bonita, porque YouTube es una jungla en la que, bueno, YouTube en cualquier formato, en el que tú un día tienes una idea y aunque todo el mundo te diga, yo recuerdo cuando empecé se decía, no hacer vídeos de más de 3 minutos, porque la atención de la gente era como todo el mundo, el mantra, todo el mundo decía en comunicación, la regla básica, no hacer vídeos de 3 minutos.
oiga, pues ahora se hacen vídeos de 30 y de 40 que funcionan muy bien. O sea, las reglas están para romperlas porque cuando uno experimenta un cierto tipo se sale de todo lo común, pues tiene la posibilidad de romper. Entonces, en mi caso no hay reglas, pero si tuviera que dar un consejo, es empatía. Intentar ponerse en el lugar del otro, sobre todo de la audiencia, e intentar entender qué quiere la audiencia, qué quiere saber, qué no quiere saber, ponerse en su lugar, no tratar de forma condescendiente. En general, imaginarte que tú eres la audiencia y imaginar cómo sería. El imperativo categórico de Kant en divulgaciones. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Al final bueno, yo creo que es un ejercicio que hace o intentamos hacer todos los divulgadores, que es intentar ponernos en el lugar del otro, porque si yo tuviera que explicar mi trabajo con términos técnicos, pues no me entenderían nada más que mis compañeros. Y a eso no hace falta que les divulgue porque saben lo mismo que yo, o más. Entonces hay que buscar un nivel, un equilibrio entre que lo que digas sea correcto, no digas ninguna barbaridad. Por eso precisamente te pedí que me revisaras digamos, el hilo aquel, ¿no? Pero en el fondo lo que tienes que buscar es un equilibrio entre que sea veraz todo lo que dices, que no digas ninguna barbaridad, nada erróneo, pero al mismo tiempo que sea sencillo, que sea simplificado para que lo pueda entender una persona que no tenga una base, un bagaje que tienen los profesionales de cada sector. O sea que, bueno, pues sí, yo básicamente intento hacer lo mismo que tú, ir experimentando, ir probando diferentes técnicas. Tengo muchas formas de divulgar, desde, bueno, pues los debates, las zascas, las infografías, los hilos, los artículos. Bueno, hago muchas formas, intento divulgar de muchas formas diferentes y voy intentando perfilarlas según me va saliendo mejor o peor. Hay veces que pruebo alguna manera y no me sale muy bien. Bueno, pues nada, pues a otra diferente, ¿no? Las infografías, por ejemplo, me han funcionado generalmente bien y los hilos también en Twitter, pero bueno, hay que ir experimentando y ver lo que a la gente le hace aprender o le hace interesarse por lo que uno intenta explicar, ¿no? Y es muy bonito cómo yo me fijo en la gente que te responde y demás, cómo consigues que haya gente que te escriba. Yo antes era antinuclear, pero ahora desde que te leo, pues es muy bonito. Sí, Pues, de hecho, eso es, la verdad es que impone mucho, ¿eh? Porque al final mucha gente piensa, me has convencido, y claro, yo tampoco quiero asumir esa responsabilidad. Realmente quien se ha convencido es uno mismo. Yo le puedo dar herramientas, le puedo dar... yo creo que no tengo esa capacidad de cambiar la mente de una persona. Lo que sí tengo la capacidad, creo, es de transmitir información de manera que sea sencilla de entender. Esa capacidad creo que la tenemos todos los divulgadores, porque el que no se hace entender, pues no sería divulgador, nadie le entendería. Entonces, creo que sí, que se me da medianamente bien explicar las cosas, pero luego tiene que ser la persona la que asuma eso que escuche y lo compare con otras cosas, lo razone, lo racionalice y entonces de esa forma llega a sus propias conclusiones. Y cuando son propias, sí, entonces esas son las buenas, las que tiene cada uno, ¿no? Claro, claro. Pues vamos con el diálogo este. Tenemos una primera pregunta que es para ti, entonces te la hago yo. ¿Qué te encuentras? Pues estas preguntas son del chat, o sea, si siguen poniendo preguntas, nosotros las respondemos después. Tenemos aquí una lista de preguntas que han planteado, así que si quieren preguntar a la audiencia, pues está libre, todavía está a tiempo. Estas son previas que han entrado por correo, porque se ha ido anunciando estos días y entraban por correo electrónico. Entonces, la primera, ¿qué te encuentras en tu día a día como divulgador de la energía nuclear? ¿Tiene la gente interés por informarse? Pues sí, lo que me encuentro es, sobre la energía nuclear me encuentro esencialmente mucha curiosidad, mucho miedo y mucho desconocimiento. Las tres cosas. Lo que pasa es que, claro, depende si la apertura de mente que tenga la persona. Si hay personas que tienen miedo y desconocimiento, pero quieren saber para formar su juicio y para razonar y para llegar a una conclusión, para evaluar esa información. Hay gente que está totalmente cerrada de mente, entonces es muy complicado porque son personas que se nota mucho en las preguntas. Te hacen preguntas a veces que ya en la pregunta lo que necesitan es una confirmación de lo que ellos ya creen, ¿no? ¿Cómo vas a solucionar el millón de muertes que se produjeron en Chernóbil? ¿No? ¿Por qué no montas todos los residuos radiactivos en el jardín de tu casa? ¿No? No se dan cuenta que ese tipo de falacias, al final, claro, tampoco ellos tienen el vertedero municipal dentro del jardín de su casa, ¿no? Y sin embargo, sería bastante más seguro tener el almacén de mi central dentro de mi casa
que el vertedero, ¿no? Seguramente porque las medidas de seguridad serían mucho mayores, ¿no? Pero eso se utiliza mucho. Pero sin embargo la gente, yo veo que eso, que tiene mucha curiosidad, que quiere saber, que es un sector que en general ha necesitado más comunicación de la que se ha dado. Yo creo que se han hecho esfuerzos, pero no se ha llegado a la gente porque, no lo sé, quizá es más frío encontrar una empresa que te comunica o a un gran empresario que a un profesional. Yo creo que bueno, una de las cosas que me han funcionado es que al ser un profesional la gente empatiza un poco más y dicen, bueno, pues este hombre está hablando de lo que conoce, pues realmente es más creíble a lo mejor que una gran empresa, ¿no? Aunque yo realmente cito muchísimo las referencias de las empresas porque cuando son correctas, pues son correctas, ¿no? Técnicamente correctas. Pero bueno, eso es lo que me encuentro más o menos en el día a día, ¿no? Venga, esta te la voy a hacer para ti. Dice, la divulgación científica antes era aburrida y ahora es más entretenida porque se dispone de medios audiovisuales y de redes sociales. ¿Es cuestión del divulgador? Bueno, interesante la pregunta, sí, desde luego. Bueno, es cierto que con el boom de las redes sociales se ha abierto un abanico muy grande para divulgar. Y otro tema muy grande, o sea, para empezar, hay más mecanismos, sí, y eso se agradece. Pero luego pasa una cosa muy interesante, y es que creo que es bastante curioso a nivel sociológico, porque a la televisión de hace 10 años tenía también esa etiqueta de que la ciencia no vende. Y la televisión y los grandes medios fueron un tapón muy grande para que se dispersara el mensaje científico, porque al final los grandes medios de masas hace 15, 20 años eran televisión y radio, no había más. Y televisión y radio no emitían ciencia hace 15, 20 años. Y eso suponía un tapón muy grande dentro de esta gran pregunta de por qué no se vende ciencia, ¿no? Porque no está ahí en los medios. Al llegar las nuevas tecnologías, redes sociales, permitió democratizar todo. Ahora ya el medio audiovisual ya no está de alguna forma monopolizado por 4 o 5 mentes que son las que deciden qué contenido se ve, sino que es el público el que decide qué se ve y qué no se ve a través de su propia decisión de hacer clic. Y eso ha cambiado todas las reglas del juego. De forma muy interesante, ha generado una especie de círculo vicioso en el que la gente se interesa por ciencia y por lo tanto hay más ciencia, lo que hace que más gente se interese por ciencia, lo que hace que haya más ciencia. Un círculo vicioso que lo más curioso es que ahora está empezando a contagiar la tele. O sea, la tele misma que rechazó este tipo de contenido porque no interesaba, pues ahora, de forma paralela a la tele, se generaron contenidos que han creado esta cadena de círculo vicioso de interés, y ahora todo ese interés está amenazando a llegar a la tele, que es una forma muy curiosa de realimentación por debajo. Y bueno, pues sí, desde luego que a la vez hay muchas más variedad de focos, de medios, pero también mucha variedad de divulgadores, y esto hace que también sea muy interesante porque cada persona pues tiene un perfil diferente. Hay gente que ve mi vídeo y dice, tío, es que no te aguanto. Pues perfecto, porque tienes 8.000 divulgadores más. Es algo que tampoco existía antes y es un verdadero alivio, porque como yo contaba mi historia, siempre me pareció triste que en mi época no hubiera esta posibilidad. Y bueno, pues ahora sí que hay. Ahora sí que la tenemos. Me he saltado la pregunta porque luego la siguiente creo que mejor que me la hagas tú a mí, la siguiente, pero yo te voy a hacer la anterior porque esa me la he saltado. Dice, porque es para ti específicamente. Por tu experiencia, ¿existen muchos prejuicios sobre la energía nuclear? ¿Cómo se pueden combatir? Vale, yo creo que tú vas a tener más experiencia que yo, pero por la que yo tengo, luego tú complementas la respuesta, sí hay. O sea, realmente es una palabra, cuando uno empieza a comentar o a divulgar algo, la gente ya no empieza en 0, la gente empieza en -5. Y después, obviamente, por muchas cosas que han hecho mucho daño. O sea, realmente la historia de alguna forma ha sido injusta con la divulgación de la energía nuclear, porque ha habido ciertos momentos históricos que han hecho huella en la gente. O sea, realmente todo el mundo sabe lo que es Chernóbil, pero nadie sabe qué porcentaje de electricidad se obtiene de energía nuclear. O sea, hay un sesgo claro hacia los peligros que existen, pero que están muy sesgados. O sea, la gente cuando empieza, venga, cuéntame sobre el nuclear, lo primero que está es con una actitud ya hacia un lado, ¿no? Entonces, sí te encuentras prejuicios, pero están basados a que en la cultura popular ha permeado ciertos momentos históricos, ciertas circunstancias o cierta información. También es cierto, y esto ya es muy, es todavía más triste, que en la sociedad vende mucho más el miedo
que conocimiento, ¿no? O sea, muchas veces a la gente se le queda mucho más marcado un mensaje que sea, esto no, porque esto es peligroso, porque esto te va a matar, porque esto es cáncer, porque esto no sé qué, puede seguir el mundo a la mierda. Y lo digo por una experiencia, ¿no? Porque cuando salió el LHC, el experimento que yo trabajé, el 90% de las personas que les preguntabas el LHC qué es, decían la máquina para crear el agujero negro para destruir la Tierra. Porque cuando salió ese gran experimento, los medios de comunicación no hablaron de lo importante que va a ser para la divulgación, para la investigación científica, sino que la gente lo que hablaba era el agujero negro que iba a crear, y era como, ¿en serio? Entonces, el miedo y cómo la gente absorbe información y comparte información en base a emociones muy primitivas, en particular el miedo, es algo que todas las tecnologías que están ahí al límite, ¿no? que por supuesto tratan con cosas que son delicadas, pues obviamente pues, me incluye la mía, física de partículas, que también se ha visto salpicada, pues siempre tienen esa nubarrón por encima que cualquier divulgación siempre va a ser un poquito más complicada, pero también un poquito más necesaria. Y más interesante también. También es verdad, interesante. Claro. Fíjate, ahora que decías eso del miedo, mira, yo siempre he visto que los antinucleares utilizan el miedo como argumento, es el argumento principal, ves muy pocas razones técnicas, ¿no? Un día, bueno, hice un cálculo, la Organización Mundial de la Salud estima que cada año mueren 7 millones de personas por la contaminación del aire. 7 millones de personas al año en el mundo con enfermedades relacionadas, con muertes relacionadas con la contaminación del aire. Eso representa pues aproximadamente 19.000 personas cada día. Se estima que en Chernóbil murieron en torno a 4.000 personas o han muerto en torno a 4.000 personas por los efectos de la radiactividad. Y eso lo hace USTEA, que es el Comité de Naciones Unidas que estudia el efecto de la radiactividad sobre las personas, ¿no? Y en base a modelos y a dosis. Estamos hablando de entre 4 y 5 Chernóbils cada día. Entonces, si alguien tiene miedo a Chernóbil, que tenga mucho más miedo a la contaminación del aire y a la polución atmosférica, lo que sale por los tubos de escape de los coches, por las chimeneas, por los fuegos domésticos. Y eso no significa que Chernóbil no fuera importante, fue muy importante y fue un hito muy importante en la industria y lógicamente sirvió para mejorar muchísimas cosas en la seguridad de las centrales nucleares. Pero vamos a ponerlo todo en su contexto, ¿no? Y no hace falta tampoco aterrorizarse por los coches, sino simplemente luchar por tener un mundo en el que electrifiquemos el transporte, en el que bajemos las emisiones, en el que no quememos cosas para producir energía y utilicemos energías renovables y energía nuclear, que son las que son bajas en emisiones y nos pueden ayudar a mitigar el calentamiento global y la polución atmosférica, ¿no? Sí, pero por eso... Sí, dime. Que algo aquí también muy curioso y también de cuestión psicológica, que el ser humano es muy malo para evaluar riesgos y probabilidades. Entonces, esas cifras que has dado tú son aplastantes, pero por intuición uno no las siente, porque siempre te va a pesar más las muertes que son accidentales o trágicas que las que son silenciosas. Entonces, detrás de eso hay una cuestión psicológica muy importante también. Desde luego, desde luego. Bueno, ¿me preguntas la siguiente? Sí, la siguiente. No estoy en contra de la energía nuclear, pero ¿qué evidencia hay de que las energías renovables son insuficientes? Bueno, existe la evidencia en la que estamos comprobando, que es que realmente las energías renovables con mayor potencial de desarrollo en el mundo son energías variables. Tenemos muchos tipos de energías renovables. Las más importantes que tienen más capacidad de, por ejemplo, en el caso de España, más capacidad de desarrollo son la energía solar y la energía eólica. Tenemos mucho viento, mucho sol. Mucha gente se queda con ese eslogan, ¿no? Tenemos mucho viento y mucho sol, y tú que eres ingeniero igual que yo sabes que desde una energía, una materia prima hasta un resultado, hay un proceso ingenieril en medio, es decir, hay que hacer una serie de cosas, porque tengamos mucho sol, si estamos solos en el desierto con mucho sol, pues nos vamos a morir, y tenemos mucho sol, ¿no? Todo sol que queramos, ¿no? Necesitamos hacer un proceso, ¿no? Entonces, la energía eólica y la energía solar, como todo el mundo debe saber, son energías variables. El sol es variable, no siempre hay sol. Incluso en España no hay sol por las noches, a pesar de que España sea tan soleada, por la noche no tenemos sol. El viento también es variable, a veces incluso es excesivo y tampoco es conveniente. Y entonces necesitamos que esas energías que son muy importantes, muy necesarias, que yo no pararé de insistirlo, escucharéis a muy poca gente que defienda algo, que también defienda otras cosas
que aparentemente son rivales. Bueno, pues para mí las energías renovables no son un rival, son un aliado de la energía nuclear, o al revés, la energía nuclear es un aliado de las energías renovables. Yo apuesto incluso en España por tener un mix máximo del 60, 70, 75% de energías renovables, cuanto más mejor. Ahora estamos en torno a 40, es decir, casi duplicarlo, no tengo ningún problema en ello. Pero, ¿qué pasa cuando no hay viento, cuando no hay sol? Que necesitamos una energía que haga de respaldo de estas energías. ¿Cuál es la alternativa que nos están vendiendo las grandes petroleras y las grandes gasísticas? Pues el gas natural, el metano. El metano, cuando se quema, pues produce altas concentraciones de CO2, no tanto como el carbón, pero un poco más incluso de la mitad que el carbón, con lo cual ya es muchísimo. Y lo que necesitamos, aparte de polución atmosférica, pero aparte es que el metano en todo su proceso, desde que se extrae hasta que se combustiona, fuga en grandes cantidades. El metano es un gas de efecto invernadero muchísimo más potente que el dióxido de carbono. Con lo cual, fíjate que es un puro veneno para el clima, disfrazado de gas natural, ¿no? Como es natural, bueno, el uranio también es natural, y sin embargo la gente le tiene miedo, ¿no? Bueno, pues el gas natural es metano, y ese metano tiene grandes riesgos. ¿Es mejor que el carbón? Sí, por supuesto, incluso también mejor que el petróleo, pero debe ir descendiendo su consumo en forma de combustión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que propongo yo? Pues que ese respaldo de las energías renovables variables y cada vez tendrán más capacidad, incluso algún día pues puede ser que lleguemos a ese 100% renovables. Yo creo que antes llegaremos a la fusión nuclear, pero bueno, si antes, aunque tengamos una gran proporción de energías renovables, mientras tanto necesitamos el respaldo de la energía nuclear. Súper, sí. Venga, ¿qué más tenemos? A ver, dale por ahí. La que más rabia te dé. Bueno, aquí dice, ¿por qué creéis que la energía nuclear tiene un tratamiento sesgado en los libros de texto, al menos en España? Bueno, voy a intentar contar algo, pero yo creo que aquí tú también puedes aportar mucho más porque conocerás mejor cómo funcionan las cosas a nivel más concreto. Pero yo creo, o de mi percepción, que aquí yo soy una persona que o sea, no lo he estudiado ni lo he investigado bien a fondo, pero supongo que, primero no sé cuán sesgado está, supongo que tú tendrás más información, pero de estar sesgado, si está sesgado será por esto que decía antes, seguramente una percepción negativa psicológica en cuanto a sucesos históricos que han lastrado la palabra y la han condenado un poquito ahí al miedo, ¿no? Desde la bomba nuclear, la palabra nuclear, pues está asociada a una bomba. Es que es Sí, una palabra... yo la verdad es que lo que me he encontrado, sí que me he encontrado textos que me ha pasado gente pues, de que no está bien tratada la energía nuclear, o al menos no de forma equitativa. Es decir, está Sí. bien, podemos hablar de que ha habido accidentes, pero ¿por qué no hablamos de que más del 20% de la electricidad de España proviene de la energía nuclear, que ha sido la energía líder en producción en España durante los últimos 10 años, que ha garantizado el suministro eléctrico y la estabilidad de la red eléctrica, que son temas técnicos, pero es un tema muy importante? Todos queremos que siempre haya electricidad y que la frecuencia sea siempre 50 hercios y no haya problemas en nuestros aparatos de aire acondicionado, ¿no? Todo eso hay que explicarlo, y hay que explicar también la seguridad que hay en las centrales nucleares, el nivel de preparación que tenemos los operadores y los profesionales nucleares. Entonces, yo creo que no se ha explicado bien en general en los libros de texto. Y eso también lo he notado que, por ejemplo, hay muchísimos profesores que se han puesto en contacto conmigo, que tenían esa inquietud, querían, porque normalmente los profesores de tecnología suelen ser físicos habitualmente, me han preguntado muchas veces que les pase referencias, que les pase información, incluso han utilizado mi libro como libro de texto para tratar diferentes temas en diferentes cursos, ¿no? Y creo que esa inquietud estaba porque no había esa materia prima, porque no se les había tampoco formado a ellos para conocer bien las ventajas y los inconvenientes de la energía nuclear, que como todo es una herramienta, y las herramientas bien utilizadas pues son positivas para la humanidad. Sí, al respecto sí me gustaría resaltar que siempre he agradecido de tu parte y siempre me sorprendió para bien que no se te ha notado la parcialidad en ese asunto, que no has tenido ningún reparo en hablar de las partes negativas de la energía nuclear, lo cuentas en tu libro. Y lo mismo, bueno, de hecho nuestro primer vídeo fue acerca del accidente de Chernóbil, o sea, fíjate hasta qué punto no te has escondido a la hora de hablar de estas cosas, sino que eres consciente de que eso está ahí, intentas comunicarlo de la mejor forma posible y no manipulas al respecto. O sea, realmente
creo que es muy bonito por tu parte que, aun siendo una cosa, pues bueno, que puede generar algún tipo de rechazo, pues tú lo presentas tal y como es, o por lo menos Bueno, desde tu perspectiva. claro, a ver, es inevitable tener un sesgo, ¿no? Sí, Lo que pasa es que hay que distinguir entre sesgo y manipulación, ¿no? Es decir, claro. yo no puedo negar que yo estoy a favor de la energía nuclear y estoy convencido de que es necesaria en la sociedad que tenemos. No solo la energía nuclear, necesitamos más herramientas, pero la energía nuclear es una de ellas y creo que es muy necesaria. Y ese sesgo lo tengo, es inevitable. Quien diga que no tiene sesgo está mintiendo, ¿no? Lo tenemos. Lo que Correcto. pasa es que yo lo que pido es que no valoren lo que yo digo porque sea yo quien lo dice, sino que valoren los datos técnicos, la información que aporto, la ciencia que aporto y que eso lo contrasten. Porque no tengo miedo a contrastar lo que yo digo con lo que dicen otros, ¿no? O sea, pueden mirar cualquier cosa que yo diga, la pueden contrastar en las fuentes que yo paso para que vean si realmente lo estoy exagerando o lo estoy minimizando. Y efectivamente, como dices, no tengo ningún miedo a hablar de accidentes, de residuos. Mucha gente, tengo un hilo de tweets, para quien no conozca los tweets, son textos. En Twitter tenemos textos de 280 caracteres y claro, cuando tienes que decir muchas cosas necesitas hacer un hilo, una secuencia de tweets. Los hilos suelen ser de 10, 20, 30. Tengo un hilo de 500 tweets sobre residuos radiactivos que trato todos los aspectos en forma separados por capítulos, ¿no? Entonces alguien muchas veces me dicen, oye, sí, esto que has dicho está muy bien, pero de los residuos radiactivos no dices nada, ¿por qué no hablamos? Y entonces digo, bueno, empiezo yo y le meto el hilo con los 500 tweets. Ya normalmente se acaba ahí la conversación porque ya directamente ni se lo leen, porque tampoco les interesa. Ya, Bueno, ya. seguimos con las Sí, preguntas. te A la ver, hago yo ahora. venga. ¿Crees que es más difícil divulgar sobre energía nuclear que sobre otras ramas de la ciencia? Es que esa casi la tendrías que responder tú, ¿no? Porque yo de Bueno, bueno, las otras yo no divulgo. ¿cuál es tu opinión? ¿Tú qué crees? A ver, así por A intuición. ver, yo creo que es más difícil que la mayoría de las otras, yo creo que sí. No, por ejemplo, que divulgar sobre transgénicos, como hace Ajá. José Miquel Mulet, no es, o como el otro tipo de cosas que realmente son también ciertamente controvertidas, ¿no? O los Sí, las antivacunas, ¿no? vacunas. Hablar sobre vacunas también es muy complicado hoy en día, ¿no? Pero yo qué sé, pues por ejemplo, divulgar sobre energía nuclear es bastante más complicado que divulgar sobre arquitectura, por ejemplo. Pues seguramente sí, ¿no? Pero en general, bueno, ¿por qué? Por lo que decíamos antes, por esos miedos, por esa desinformación que hay en la gente. Sí, 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 no, definitivamente. De todas formas, también hay otra dificultad a la hora de divulgar, que es que se entienda. Y en ese sentido, creo que la energía nuclear tiene la suerte de que el tema de la energía es algo que o sea, es relativamente cercano a todos. No es como divulgar sobre mecánica cuántica, que puede ser un poquito más... Pues, eh, pues yo lo considero un reto eso, porque, bueno, para mí el reto sería poder explicar algo sobre eso, ¿no? Porque es un tema que lo conozco muy superficialmente, ¿no? Entonces, también tiene mucho mérito lo que tú haces, porque realmente hay temas que tratas que a lo mejor por tu formación tienes una base, pero has tenido que preparártelo muy bien. O sea, sí, yo muchas veces cuando hablo de ti, y te lo voy a decir, y lo voy a decir públicamente, me pareces un crack, pero no solo por eso que te he dicho antes, de esa capacidad de divulgación, porque tienes esa facilidad para comunicar. Es que eres un currante, o sea, sí. es que realmente te lo trabajas muchísimo. Y tengo varias pruebas de ello. O sea, te pasé el prólogo de mi libro, que lo has citado antes, ¿no? La energía nuclear salvará al mundo, que el prólogo es tuyo, que si hay alguien que por aquí no lo sepa, sale aquí una referencia de su prólogo, un prólogo maravilloso que se lo pedí, me lo escribió y estoy encantadísimo. Bueno, pues es que te leíste el libro de cabo a rabo, es que cada día me enviabas 3 o 4 capturas que habías encontrado este matiz, que esto no tal, que había una rata aquí, una rata allá. O sea, te leíste el libro de cabo a rabo y hiciste un prólogo maravilloso. Y eso veo que pasa con los vídeos que hemos hecho, te los has preparado al detalle, y eso requiere muchísimo trabajo y muchísima profesionalidad. Y eso también hay que reconocerlo, que a veces la ciencia o los medios de comunicación o las redes parece que todo es de cara a la galería y aquí hay muchísimo trabajo detrás en todo lo que haces.
Sí, definitivamente se ve la punta del iceberg muchas veces del trabajo de comunicación, porque luego hay mucho que es silencioso. De todas formas, tu libro me lo leí en la playa, así que Es un buen sitio para leerlo, es un buen sitio. lo recuerdo perfectamente, me lo leí en 2 días. Estabas perfecto, además el se ve muy bien y te da una visión general. Entendí muchas cosas que no entendía y que ni siquiera sabía que iba a entender. Pregunta, te toca. Un estudiante de ingeniería química consulta si un ingeniero químico puede trabajar en una planta. ¿Qué perfiles profesionales son necesarios en la industria nuclear? Muy bien, pues es una pregunta que me hacen muchas. Vamos a ver si podemos intentar responder más brevemente, porque si no te da tiempo a responder a todas las preguntas. Ajá. Los perfiles más típicos en una central nuclear son ingenieros de todas las ramas, prácticamente de todas las ramas, y formación profesional, gente que tiene formación, un grado superior en antigua formación profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para ser operador necesitas tener una ingeniería y vale cualquiera. Es decir, no necesitas una ingeniería específica porque la formación para ser operador te la proporciona una empresa que se llama Tecnatom, pagada por los estudios, están pagados por la propia central, y luego tienes un examen en el Consejo de Seguridad Nuclear. Con lo cual, necesitas cualquier clase de ingeniería. Lo que pasa es que luego para mantenimiento, sí que es, lógicamente, mantenimiento mecánico lo va a hacer un ingeniero mecánico, mantenimiento eléctrico lo va a hacer un ingeniero eléctrico, y pues parte de temas de laboratorio, de análisis y tal, pues lo van a hacer químicos o ingenieros químicos. Pero por lo tanto, un ingeniero químico puede trabajar perfectamente en una central nuclear. Tienes otra por aquí. ¿Qué hacer cuando en tu contexto social la gente le tiene miedo a la ciencia? ¿La ves por ahí? Sí, sí, sí. Perdona. Eso es difícil hoy en día. Joder, sí, porque el miedo es un factor muy relevante. Estaba estudiando, leyendo un libro por cierto, de un compañero nuestro, ¿cómo se llama? Ignacio Crespo, Un sobre, crack, un sobre el crack. cerebro, ¿no? Neurociencia, y hablaba de cómo las grandes emociones, ¿no? Como el miedo, la ira, la ansiedad, cómo esas afectan a nuestros procesos de aprendizaje y este es un caso claro, ¿no? Cuando la gente tiene miedo a la ciencia es que es muy difícil penetrar con ciertas barreras que el miedo, porque y el libro lo explica muy bien, ¿no? Es un sentimiento que nos ha acompañado desde la jungla, que no hemos sido capaces de superar y que está en todos los procesos de nuestro día a día y que es muy complicado sobrepasarlo y sobre todo, bueno, pues como tiene relación con el aprendizaje, pues es una barrera que hay que vencer. Entonces, ¿qué hacer cuando la gente tiene miedo a la ciencia? Pues con cariño, o sea, yo creo que una de las cosas peores que se puede hacer cuando uno divulga ciencia es la agresividad o tomar sobre todo esa dualidad amigo-enemigo, ¿no? El tomarte que cuando el otro, por ejemplo, quiere divulgar a un terraplanista o algo de esto, yo he ido también cambiando mi forma de ver ese problema. Al principio lo trataba con un poco de superioridad, creo que me arrepiento bastante de reírme de esa gente o de menospreciarla. Creo que tampoco la solución es ser condescendiente, creo que la solución es simplemente entenderlo como una visión diferente y tratarlo también en el plano emocional, porque a veces el conocimiento intentamos delegar, los que somos de ciencia intentamos delegar el conocimiento a los hechos, ¿no? De las personas o los hechos y al final te das cuenta de que muchas personas, sobre todo las que no están acostumbradas a tener conciencia, los datos y la emoción no se separan. Entonces hay que de alguna forma tratar la emoción como parte de la situación y comunicar desde la emoción. Entonces, Me gusta eso que has dicho, porque yo a veces también me he sentido identificado porque, claro, yo al tener, al ser un tema tan polémico la energía nuclear, me encuentro con mucha cantidad de trolls y gente, ¿no? Y entonces, claro, yo a veces tengo que la frontera entre el cómo utilizar esos ataques que a veces recibo, sí, eh, sí, cómo utilizar esos ataques. A veces, claro, si la persona me está preguntando porque quiere saber y tiene claro, desconocimiento, pero tú notas que quiere saber y no sí, sabe, yo creo que ahí hay que ser muy cuidadoso sí. y tener mucho tacto, porque realmente puedes perder a esa persona, la puedes perder, porque tenía curiosidad, pero como que le has metido una respuesta desagradable, y alguna vez creo que me ha pasado, no, estoy seguro que me ha pasado más de una vez y lo he detectado, ¿no? Incluso seguramente más de alguna ni siquiera he sido capaz de detectarlo, ¿no? Sin embargo, hay otras ocasiones en las que Sí, realmente la persona no necesita, está totalmente cerrada, ¿no? Y entonces, en ese momento, yo creo que es mejor utilizar eso
para darle la vuelta, ¿no? Para meter un zasca y para, siempre con respeto, sin insultar a esa persona, ¿no? Sin menospreciarla, se ha menospreciado ella misma, ¿no? No hace falta, simplemente le das un escaparate, pero entonces le das la vuelta e intentas explicar, ¿no? Esa situación, ¿no? A mí, por ejemplo, hay un tuit que me funcionó bien, es que un chico me dijo que, y con perdón para los que estén escuchando, me dijo que ¿por qué no te metes la energía nuclear por el culo? Me dijo, ¿no? Y entonces le puse una imagen de un tratamiento médico en el que se inserta por el ano un dispositivo que te permite curar un cáncer de próstata, ¿no? Entonces le dije, ten cuidado porque espero que ningún día la energía nuclear tenga que salvarte la vida porque te la metas por el culo, ¿no? O algo así, ¿no? Realmente, bueno, pues es intentar darle la vuelta al asunto y aprovechar para meter un poco de conocimiento, claro, ¿no? De, mira, que existe la medicina nuclear y que la medicina nuclear también está relacionada con la energía nuclear, ¿no? Bueno, seguimos. No. Es cierto que en tu caso pues llega otro perfil de gente, ¿no? Llega gente a molestar o a tocar las narices o gente porque le apetece estar aburrida. Pero reconozco que también hay gente que tiene interés y que hay que tener mucho tacto con ellos. Sí. Eso sí que, y se aprende, lógicamente también me he equivocado seguro que muchas veces. Bueno, tenemos, ya creo que hemos agotado las preguntas de correo y tenemos ya preguntas que han entrado por el chat. Por ejemplo, mira, dice... A ver. He respondido yo, ahora te toca a ti. Cada vez nos encontramos con más dificultades para transmitir las ciencias al público joven. ¿Qué nos recomendáis, además de vuestros libros y vídeos? Bueno, pues hay una cosa que funciona muy bien con los jóvenes y es el cara a cara, porque el tema de los vídeos y los libros está muy bien, pero hay una parte de la comunicación que es la presencial y que es muy bonita. En ese sentido, si estás hablando de jóvenes porque son hijos o son familiares, que hagan experimentos. Es una cosa súper interesante dentro de la ciencia, explorar a partir de hacer, que es una cosa que no se suele hacer en el colegio, que es muy triste y que muchas veces, si no se hace en el ámbito privado, pues un niño puede llegar hasta la universidad y no ha hecho nunca un experimento, es una cosa bárbara. Entonces, hay tantos experimentos tan sencillos de hacer y a la vez una forma tan bonita de pasar una tarde haciendo un experimento muy visual, muy vistoso y con materiales de casa. Entonces, para los jóvenes yo recomiendo, aparte de los vídeos y esto, experimentos y cosas que hacer presenciales, en familia. Yo creo que está muy interesante eso. Estupendo. Muy bien. Sí. Pues... ¿Tú tienes alguna idea? ¿Algo más que añadir? Yo creo que en eso tienes más experiencia tú que yo, porque además yo creo que una cosa que has hecho mucho también, y yo solo he hecho 2 o 3 y de manera muy, porque me pilla una pandemia mundial que tenemos ahora en curso, que es el tema de conferencias. Has dado muchas conferencias, has viajado mucho y has tenido mucho contacto con la gente. Yo creo que eso también ayuda, ¿no? No solo a ver al divulgador en una pantalla o en el móvil, sino que verlo en persona y poder saludarle, poder hacerle preguntas en directo, que te responda. Yo creo que eso también ayuda muchísimo, el contacto directo. Yo he tenido, como te digo, muy poco experiencia en ese aspecto. Di una charla en Naucas, di otra en Málaga, he tenido 2 o 3 experiencias nada más, pero son muy gratificantes. La verdad es que es muy bonito el contacto con la gente. Y vendrán más. Dime. Vendrán más. Esperemos que sí. Pregunta para ti. Venga. ¿Consideráis que con el fin de ganar simplicidad en las explicaciones científicas se pierde el rigor propio de la ciencia y el conocimiento? ¿Cómo encontrar un punto de equilibrio? Toma ya. Es una enorme pregunta. Es una enorme pregunta porque es la clave de la divulgación. Pues yo creo que lo primero es ver a los grandes, leer a Carl Sagan, ver Cosmos, ver a Félix Rodríguez de la Fuente, si te gusta todo lo que es la biología y la naturaleza, ¿no? Buscar la ciencia que te guste y conocer y ver cómo lo hacen la gente que realmente admiras y que realmente son admirables porque han sido capaces de llegar al público, ¿no? Al final es muy complicado. Tú supongo que estarás de acuerdo que es muy complicado buscar el equilibrio entre que sea comprensible y que no sea demasiado simple, porque al final si lo simplificamos demasiado también pierde rigor, ¿no? Yo creo que es muy difícil y es lo que intentamos hacer todos los divulgadores, en el fondo. Sí. De hecho, no hay ninguna analogía, que la analogía se usa mucho para que la ciencia sea comprensible y no hay ninguna que es perfecta. Entonces, cualquier analogía que hagas, sabes que estás cometiendo
una distorsión con respecto a la realidad, pero bueno. Sí, claro, bueno, a mí me pasa, por ejemplo, con el famoso plátano radiactivo, ¿no? Cuando digo, que está aquí en la portada, ¿no? En la contraportada, cuando digo que comer un plátano te produce una mayor dosis radiactiva que vivir un año junto a una central nuclear. Claro, estoy comparando dosis radiactivas. Medible, eso es ciencia, se puede medir, pero claro, cuando sacas esta comparación, alguien me dice, bueno, y claro, pues un plátano no puede tener una fuga radiactiva que contamine el mar. Claro, y las centrales nucleares no son amarillas, o sea, yo no estoy diciendo que un plátano es idéntico a una central nuclear, estoy comparando dosis, ¿no? Entonces, a veces en ese tipo de comparaciones, pues alguien puede buscar también los tres pies al gato, ¿no? Pero bueno. Otra pregunta, ¿qué opináis de la divulgación con memes? Maravillosa. Estamos de acuerdo. Es verdad que de nuevo pues hay que entender una cosa de los memes, hay que entender el contexto. Obviamente que no puedes hacer ciencia rigurosa o divulgación rigurosa con un meme. Si entiendes el contexto, yo creo que todos entendemos el contexto del humor, pues es una forma de también romper barreras. Y una cosa que ha tenido la ciencia tradicionalmente es una cierta frialdad, ¿no? Una distancia hacia el público, y los memes pues obviamente se han hecho muy populares los memes de ciencia. Hay muchas páginas de memes de ciencias, aunque hace 10 años era impensable que la gente entendiera chistes científicos como los del gato de Schrödinger. Pues bueno, ahora es bastante cercano, sí, ¿verdad? ¿Tú también estás de acuerdo? Totalmente, además, bueno, en el fondo mis infografías también tienen un poco de memes a veces, ¿no? Y lo que pasa es que intento combinarlo con, si hablo de algún tema en concreto, poner referencias también. Creo que es importante dar más información para que quien lea eso pueda contrastarlo, pueda ampliar esa información y no se quede solo con el titulito del plátano, ¿no? Bueno, yo explico eso del plátano, pero oye, ¿hay algún estudio que diga la dosis que reciben las personas que viven cerca de una central nuclear? Bueno, pues cito ese estudio que se hizo en el 2009, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que buscar siempre llegar a la gente, pero luego darle la información que necesita para poderla contrastar. Más cosas. ¿Cuál es la clave para comunicar temas complejos como la física cuántica o la física nuclear, que es algo anti-intuitivo y la gente no lo experimenta de forma directa? Esa yo creo que es para ti, que tú eres físico de partículas y todas estas cosas, ¿no? Yo no soy físico. Sí, pero aún así también explicas cosas que no son intuitivas, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que lo has dicho tú al principio, intentar empatizar, intentar ponerte en el lugar de la persona que lo tiene que escuchar, hacer pruebas. No está de más también probar, es decir, escribir algo, pasárselo a alguien que sepas que no tiene ni idea de ese tema y que te diga, pues mira, no he entendido nada. Porque yo creo que eso también es muy útil. A mí eso me pasó con el libro, es decir, yo, y supongo que tú también cuando has escrito libros has hecho lo mismo. Escribes un capítulo, tú dices, me he explicado de maravilla, se entiende todo, claro, tú lo has leído, lo entiendes perfectamente. Ahora se lo das a alguien y te dice, buf, me he perdido en el segundo párrafo, has empezado bien, pero luego ya no me he enterado de nada. Bueno, pues es señal de que no lo has hecho bien, hay que rehacerlo. Y así se aprende también, Prueba y error. Bueno, sigo yo con la pregunta. Dale, al que tengo por ahí. ¿Cómo llegar a la gente que no está interesada en los científicos como vosotros, pero que se deja influir por otros divulgadores, entre comillas, negacionistas de la energía nuclear, en este caso? Pero bueno, podría aplicarse a cualquier otra cosa. Dale tú. Sí, le doy yo. Bueno, a ver, en el fondo yo lo que pido siempre es que la gente analice los argumentos, ¿vale? Porque si yo te digo que las centrales nucleares producen una dosis limitada en un entorno, en el entorno de las centrales nucleares, y te paso un informe, ese informe está explicado, tiene unas referencias. Si yo digo que en una central nuclear ha pasado algo y explico lo que ha pasado con detalles, yo creo que eso llegará mucho mejor que si alguien dice, es que es malo, es que es peligroso, es que esos residuos van a durar 20.000 años. A mí me hace gracia con lo de los residuos radiactivos porque la gente pone el número de años en función del miedo que tiene. Si tiene poco miedo, dice 10.000 años, y si tiene mucho miedo, dice 10 millones de años o 10.000 millones de años. Siempre es un número muy grande, ¿no? Y claro, ¿dónde está la ciencia detrás de todo eso? ¿Saben que realmente los residuos radiactivos decaen exponencialmente? ¿Saben qué significa exponencialmente? Que es que cae muy rápidamente al principio y muy despacio al final. Eso hay que explicarlo. Y entonces yo pido que huyan de la gente que no explique las cosas, que no responda a preguntas, que
que no aporte referencias a eso que está explicando, sino que se quede con el eslogan, con la frase de que esto es malo, esto es peligroso y hay que cerrarlo. Bueno, y si lo comparamos con otras cosas, como he intentado hacer yo antes, ¿no? ¿Por qué no comparamos la energía nuclear con los combustibles fósiles? ¿Por qué no decimos que es necesaria junto con las renovables? Porque las renovables son variables y son bajas en emisiones de gases de efecto invernadero, pero la energía nuclear también. ¿Por qué no comparamos una cosa con la otra, ¿no? Y entonces creo que la gente se queda, la gente con la mente abierta, se queda con la gente que te explica las cosas y que te da referencias de todo lo que te explica. Súper, tal cual. A ver. ¿Qué preguntas son las más frecuentes? No, espera, no. La anterior. Hay otra. Sí, ¿crees que los prejuicios sobre la energía nuclear están fundamentados en el miedo al peligro invisible que representa la radiación? Dale tú también, que esto te ¿Yo va a también? Sí. Bueno, sí. La radiactividad lo que produce es efectivamente miedo porque no lo vemos, porque además se asocia a cáncer. Es curioso que la radiactividad se asocia a cáncer porque efectivamente en altas dosis de radiactividad produce o puede producir cáncer, es un tema probabilístico, pero te puede producir cáncer y sin embargo también se puede curar el cáncer con la radiactividad. Es decir, todo lo que es las técnicas de radioterapia que ya empezó a experimentar Marie Curie a principios del siglo XX, también sirve para salvar vidas. Con lo cual, se redunda un poco en lo que yo explicaba al principio. La energía nuclear y las tecnologías nucleares y la radiactividad son herramientas. Y como cualquier herramienta, se puede utilizar para el bien o para el mal. Quien me sigue me habrá escuchado decir muchas veces el símil del cuchillo, ¿no? Un cuchillo puede tener forma de bayoneta o forma de bisturí. Una bayoneta sirve para poner en la punta de un fusil y matar a personas en una guerra, ¿no? O un puñal. Y un bisturí sirve para salvar vidas. Con ese bisturí el cirujano corta y le hace una herida a la persona, pero lo hace para salvarle la vida o para curarle, ¿no? Pero eso no significa que, como además es una herramienta, el cirujano puede no tener la formación adecuada y no hacerlo bien, y utilizando un bisturí, que es una herramienta para hacer el bien, puede matar a la persona. Con lo cual, abundo en el tema, es una herramienta y es una herramienta que hay que saber utilizarla y utilizarla bien. Y tiene que haber controles y tiene que haber formación adecuada para los profesionales que la utilizan. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que eso puede ayudar a entender un poco ese peligro invisible que hay de la radiación, pues es conocer las herramientas, conocer lo que hay detrás, saber los riesgos que tenemos y todo eso creo que se hace con divulgación. Te pregunto yo lo siguiente. Súper, venga. ¿Qué tipo de preguntas son las más frecuentes entre vuestros followers y qué conceptos tenéis que repetir más a menudo? Vale, bueno, en mi caso me preguntan mucho por el tema de los estudios, ¿no? ¿Qué estudiar? ¿Cómo en la física? Me preguntan, ¿el qué? Telecos. Me preguntan mucho sobre cómo empezar, qué libros leer. Hay mucha gente que quiere saber, es una cosa que está pasando que es muy interesante, está viendo un resurgimiento de la curiosidad y estamos viendo una época dorada de la divulgación que está generando muchas personas que quieren empezar y que quieren introducirse y eso es muy bonito. Entonces, una de las preguntas que más se repite es esa, sobre conceptos que repiten más a menudo, pues generalmente los de la cuántica son los que más cuesta transmitir y que generan más rechazo y por lo tanto hay que insistir un poquito más. ¿Tú, en tu caso? Bueno, en mi caso todo lo que tiene que ver con la radiactividad y especialmente con los residuos radiactivos. Los residuos radiactivos dan muchísimo miedo. Creo que voy a tener que hacer otro hilo de 500 tweets porque ahí lo explico todo, pero tengo que explicarlo de otra manera. También tengo que darle más vueltas y hacer más infografías porque la gente tiene mucho miedo de los residuos radiactivos. El otro día puse un tuit en el que sacaba un mapa mudo de España en el que no había nada y puse los puntos rojos representan las muertes que se han producido en España en los últimos 40 años por las centrales nucleares y por los residuos radiactivos, ¿no? Es decir, no ha causado ni una sola muerte en 40 años los residuos radiactivos en España y sin embargo le tenemos muchísimo miedo. Eso no significa que haya que dejarlos tirados en el campo, porque eso no se hace. Evidentemente, los residuos radiactivos se tratan con profesional, con seguridad, en lugares que están perfectamente habilitados para ello y que hay que hacer un seguimiento de esos residuos, hay que almacenarlos con seguridad, hay que tener un plan para tenerlos almacenados el tiempo necesario para que no hagan daño al medio ambiente y a las personas, pero eso hay que conocerlo y hay que explicarlo, ¿no?
Entonces eso es lo que intento explicar muchas veces en la divulgación. Sobre todo los residuos es un tema que a la gente le preocupa mucho, pero que sin embargo los profesionales nucleares pues trabajamos con total tranquilidad con ellos porque conocemos las barreras y los medios que estamos utilizando, ¿no? Súper, te toca a ti. ¿Qué Eh, opináis de la pseudociencia? Ostras, esa es casi más para ti, pero bueno. Bueno, Bueno, los dos podemos opinar. ya lo dice la palabra, es ciencia falsa. Pseudo es falso, ¿no? Y ciencia, pues eso, ciencia falsa. Se intentan disfrazar de ciencia y yo creo que hacen muchísimo daño porque engañan a la gente, ¿no? Eso es un timo que se ha extendido empezando por los horóscopos y terminando por esta gente que te hace imposiciones de manos o que Sí. mirándote no sé qué te detectan no sé cuánto, ¿no? En eso hay muchísimo trabajo de divulgación. Yo en mi caso trato menos, pero bueno, no te creas, también con el tema me preguntan muchas veces por el tema de las antenas, Ah, que si las antenas, que hay gente que tiene hipersensibilidad a la radiación electromagnética, ¿no? Y que estamos rodeados de radiación electromagnética, cuando la gente no sabe que estamos irradiando infrarrojos continuamente. O sea, nosotros irradiamos infrarrojos y eso mucha gente no lo sabe y tiene miedo a los infrarrojos, por ejemplo, ¿no? Todo el cuerpo que emita calor emite en infrarrojo, aparte del visible, ¿no? Bueno, todo eso hay que explicarlo y eso tiene un fundamento, esos vídeos tienen un fundamento en esas pseudociencias y en esos charlatanes, ¿no? sí, a mí una cosa que sí me gusta matizar es que hay muchas formas de conocimiento. La ciencia es una forma de adquirir conocimiento, pero no es la única. Y bueno, desde la humildad, el científico debería entender que no todo el mundo tenga la misma forma de aproximarse al conocimiento de la naturaleza, porque la ciencia no deja de ser un mecanismo. Para mí el daño de la pseudociencia en particular es la palabra pseudo, o sea, realmente el disfrazarse de ciencia. O sea, si tú adquieres conocimiento de otra manera, porque eres místico, no sé qué, pues todos mis respetos. Lo que sí me parecía feo es que usaras herramientas de la ciencia o lo enmascararas como ciencia para engañar. O sea, mientras no haya engaño, pues creo que nadie sabe todo sobre el universo, nadie tiene la clave para entender todo el universo y sería también por nuestra parte muy de gran soberbia decir que lo que sabe la ciencia es lo que existe. Bueno, puede haber más cosas, no sabemos, pero lo que sí marca las pseudociencias es esa ganas de disfrazarse, ¿no? Para engañar. Eso es lo que es verdaderamente peligroso. Me toca a ti. ¿Crees que la gente, esto es como el parchís, Venga, tira tú. o el trivial, ¿creéis que la gente sabe que el Sol es un gran reactor nuclear? ¿Que todas las energías aprovechables hoy en día tienen en última instancia origen nuclear? ¡Wow! Sí, sí, sí. Mucha gente no lo sabe, que el Sol, bueno, primero, eso sí que creo que lo sabe todo el mundo, que el Sol es una estrella, Sí. como todas las que tenemos en el firmamento, pero como está más cerca, pues la vemos bastante más grande y nos ilumina todos los días, ¿no? Pero es un gran reactor nuclear de fusión nuclear. Ahí se están produciendo uniones de núcleos de hidrógeno inicialmente, luego ya se van formando otros elementos que también se van fusionando, ¿no? Más adelante en sucesivas etapas de las estrellas, pero inicialmente es hidrógeno, hidrógeno con hidrógeno y genera esa enorme, eso es una reacción nuclear de fusión en el que al unirse los dos núcleos de hidrógeno se forma helio, ¿no? De hecho, el Helios también es el dios Sol, ¿no? Uno de los nombres que ha tenido el Sol, ¿no? Helios. Bueno, pues realmente eso es lo que estamos intentando hacer aquí en la Tierra. Ahora utilizamos la fisión, que es romper núcleos de uranio, núcleos muy pesados, muy grandes, que también producen esa gran cantidad de energía que utilizamos en las centrales nucleares, pero estamos intentando, y hemos hecho algún vídeo tú y yo últimamente con el tema, reproducir el Sol en la Tierra, generando reactores o centrales nucleares en los que haya reactores que se produzca esa fusión de hidrógeno para producir la energía del Sol en la Tierra bueno, y ayudarnos a combatir el calentamiento global, a reducir las emisiones y a tener energía limpia y abundante. Por lo tanto, es una gran oportunidad que tenemos en la humanidad y que se está trabajando mucho, mucho en ello. Una cosa muy curiosa es que hay mucha gente que no sabe, por ejemplo, que la mayor parte del calor que tenemos en el interior de la Tierra proviene también de la energía nuclear. Por la desintegración radiactiva
del uranio, del torio, del potasio, esencialmente estos elementos, pero el que tiene mayor proporción es el uranio. Ese calor interno que tenemos en la Tierra, que cuando un volcán entra en erupción y sale la lava tan incandescente, ese calor interno que tiene la Tierra proviene de la desintegración radiactiva en la mayor parte del uranio. Por lo tanto, se puede decir sin temor a equivocarse que la vida en la Tierra la tenemos, entre otras cosas, gracias a la energía nuclear. Es más, bueno, sobre el tema del conocimiento de la gente es preocupante, ¿no? El analfabetismo científico, pero es cierto que muy poca gente, yo creo que sabría responder la pregunta de por qué brilla el sol, o sea, muy poca gente. Y si ya preguntas cuál es la diferencia entre fusión y fisión, ya te quedas atrás. Pero sobre lo que decías del calor de la Tierra, y esto es también muy curioso, habías oído hablar, supongo, ¿no? del caso de Oklo. Me parece súper curioso. Sí. Qué bonito, que no solo la fisión es natural, sino que incluso la reacción en cadena es natural. Sí, es un reactor que se produjo en Gabón. Está en tu libro, ¿no? ¿Lo cuentas? Lo explico en el libro, sí, lo explico en el libro. En Gabón, hace 2.000 millones de años, se produjo en una beta de uranio más enriquecido del que tenemos ahora, porque el uranio está enriquecido ahora, la proporción de uranio 235, que es el que fisiona, está en un 0,72%, pero en ese momento era muy alto, estamos hablando de en torno al 3%, casi como tenemos en los reactores actuales. Y entonces se daba una serie de circunstancias de que entraba agua, ayudaba a moderar, a producir la reacción en cadena. El uranio se fisionaba durante una media hora aproximadamente, se producía vapor, ese vapor hacía que ese agua desapareciera, al cabo de unas horas volvía a entrar otra vez y se producían diferentes ciclos y así estuvo fisionando durante muchos miles de años, ¿no? Y entonces lo que se ha encontrado es un reactor apagado con todos los elementos de la tabla periódica, que no hay dosis radiactiva en el exterior, con lo cual es un argumento muy importante para decir que almacenar los residuos radiactivos bajo tierra en grandes profundidades es seguro, porque fíjate que han pasado 2.000 millones de años y arriba no hay ningún tipo de contaminación, y se ha aprendido mucho de ese reactor natural. Bueno, ¿qué más? Algunas preguntas más que nos dicen que ya nos va quedando menos tiempo. En el último capítulo de Chernobyl, HBO explica al gran público conceptos como la reactividad positiva de forma increíble. ¿Qué opinión nos merece la serie? ¿Quieres decir tú algo? Yo creo que más interesante, bueno, a mí la serie me encantó, pero por la parte de vista, por la parte de la historia y todo eso, yo creo que es más interesante que respondas tú. Pero me gustó mucho con la serie como espectador, obviamente. Sí, la serie está muy bien, tiene especialmente el último capítulo es una clase magistral de cómo funciona un reactor nuclear, y además es una clase en la que el protagonista explica que lo que ocurrió en Chernóbil es irreproducible en los reactores occidentales de aquel momento. Imagínate, pues 34 años más tarde, que se han modernizado todavía mucho más. Pero la serie, a grandes rasgos, es una serie fidedigna con lo que ocurrió. Lo que pasa es que, bueno, tiene una serie de errores técnicos por un lado, médicos por otro, a veces achacables también al tema cinematográfico para darle un poco más de espectacularidad. En mi libro también dedico un capítulo a ello, y tengo también un hilo en Twitter para quien lo quiera buscar. En un índice de hilos, pues explico también un poco esos errores, pero en general yo creo que la serie está bien realizada. Vamos a ver, varios estudiantes preguntan si es posible estudiar físicas si no se te dan bien las matemáticas. Esa es tuya, ¿eh? Sí, pues la respuesta es que sí, pero lo vas a pasar mal. O sea, realmente lo de que no se te dan bien las matemáticas, yo creo que hay que matizarlo un poco, porque obviamente a nadie se le da, bueno, a nadie no, a mucha gente no se dan bien las matemáticas de primera, pero hay mucha gente que no se le da bien patinar de primera y luego patina muy bien. O sea, realmente esfuerzo y sacrificio son cosas que también entran en juego a la hora de conseguir ciertos dotes, ¿no? En una materia. Entonces, es cierto que en física hay muchísimas matemáticas, y no vas a poder acabar la carrera si no tienes un buen dominio de las matemáticas. Esto no significa que no puedas estudiar si no se te dan bien, porque eso se puede cubrir con esto, ¿no? Con trabajo, con esfuerzo y con dedicación. Entonces, si no se te dan bien, esfuerzas del doble. Pero en principio no se me ocurre nadie que no tenga la cabeza como para, con mucho esfuerzo, pues sacarlo.
Muy bien. Ingeniería pasa lo mismo, ingeniería en realidad. Sí, sí. Pregúntame tú, Bueno, que parece que es más ¿crees que fácil. es buena idea? Sí. ¿Crees que es buena idea explicar a la gente la dosis que representa una tomografía de rayos X o un viaje en avión? ¿O provocar miedo a los aviones y las radiografías? Bueno, pues yo creo que no debemos tener miedo a conocer las cosas. Y sí es verdad que si yo digo, claro, depende cómo lo explique, si yo digo, viajar en avión te produce dosis radioactiva y me quedo ahí, pues entonces la gente va a tener miedo a volar en avión, ¿no? Pero si yo explico comparativamente viajar en avión de aquí a Nueva York representa como si te comieras 5 plátanos. Y los plátanos son radioactivos, sí, bueno, pero 5 plátanos representa que para y haces una serie de comparaciones, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, con eso del plátano, que yo he explicado que el plátano es radioactivo, a veces me preguntaban, oye, ¿y cuántos me tengo que comer para morirme? O sea, ¿qué dosis debería comerme para...? Bueno, hice una vez el cálculo y me salen 80 millones de plátanos de una sentada. Entonces, fíjate, si necesitas comerte 80 millones de plátanos seguidos para tener una dosis radiactiva mortal, eso te puede hacer una idea de que un plátano es una dosis insignificante, que es radiactiva, pero es insignificante. Bueno, pues es ese tipo de cosas que yo creo que la divulgación tiene que hacer, que es explicar comparativamente, con un poco de humor, con algún tipo de soporte, digamos, audiovisual o gráfico y con un poco, intentando tener un poco de gracia, para que la gente pierda miedo, pero la información hay que darla, yo creo que es esencial. Venga, Súper. ostras, mira, te la paso a ti, que ya es la última que tenemos por aquí. ¿Cómo explicarías de manera sencilla los beneficios de la energía nuclear a una persona que no es entendida en ese tema? Uf. Bueno, los dos, ¿no? Vale. Bueno, al respecto yo sí quiero decir una cosa importante y es que, bueno, pues aquí lo importante, lo decía en tu prólogo, no es como si también lo decías tú aquí, no es convencer a nadie, sino, bueno, aportar ideas de un lado y de otro y que cada uno se forme su propio juicio. Pues eso me parece súper importante. Entonces, en este caso, los beneficios de la energía nuclear a una persona que está entendiendo este tema. Pues de nuevo, es que lo has dicho tú, explicado muy bien, comparativamente, pues realmente hoy ponías un gráfico, ¿no? de cuánto CO2 implicaba el funcionamiento de una planta respecto a otros tipos de energía, comparativamente. O sea, aquí el tema es que tenemos que buscar una solución entre todos para que la Tierra sea un lugar próspero para la vida, un lugar que sea habitable y por lo tanto, bueno, pues hay que trabajar en ese sentido y a la hora de evaluar las decisiones de futuro, pues hay que ponerlas en perspectiva. Entonces, en Sí. este caso, siempre perspectiva y comparación, ¿no? Que es lo que decías tú, básicamente, hace un minuto. Sí, sí. Yo a veces cuando se abre el debate de si el debate de la energía nuclear debe ser un debate técnico o un debate político, yo creo que no debe ser de los dos, porque al final la Ajá, política ajá. influye también en la energía. Entonces, no podemos centrarnos en decir, no, solo técnico. Bueno, pero al final los técnicos no somos los que decidimos construir una central Claro. nuclear. Lo deciden los políticos y los empresarios, que son los que hacen la inversión. Y eso lo hacen en función también de la percepción que tiene la gente y del miedo que Correcto. pueda tener sobre esa energía. Con lo cual yo creo que es un mix de todo, debemos ser capaces de divulgar, de explicar tanto a la gente como a los políticos, pues eso, que la energía nuclear es una herramienta más, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, que hoy en día en el contexto en el que estamos es necesaria junto con las energías renovables y que quizá dentro de 20, 30, 40, 50 años, 60, ya no sea necesaria la energía nuclear de fisión. ¿Por qué? Pues porque las renovables sean capaces de almacenar la energía y de generar la energía que necesitamos, o ya tengamos la fusión nuclear que se espera para en torno a mediados de siglo, y tampoco hagan falta las renovables, porque ya con 4 o 5 centrales nucleares en cada comunidad autónoma, alimentadas por agua del mar, directamente, porque el hidrógeno lo tendríamos del H2O del agua del mar, ya tendríamos energía de fusión para abundante y barata, ¿no? Entonces, de momento, en la situación en la que estamos, yo creo que es necesario y eso hay que explicarlo con argumentos, con gráficas, como dices tú, con comparativas, para entender que no hay ninguna energía que sea perfecta. Hoy en día, al menos, no tenemos ninguna energía perfecta. Sí. Añadiría una palabra que yo, por lo menos es básica para toda la comunicación que hago yo y creo que aquí es especialmente relevante y es honestidad. De siempre ser honesto en la comunicación porque, pues bueno, pues realmente la gente tiene derecho a estar bien informada
que también es un poquito lo que contaba en el prólogo. La gente tiene derecho a saber, y para saber, pues lo que hay que hacer es informar en base a la realidad, o sea, siendo honestos. Y con eso, pues yo creo que, que entre todos vamos a conseguir aprender un poquito más, que es la clave, ¿no? Estar más informados. Bueno, Javier, Alfredo, no os imagináis lo duro que es cortaros, porque hay muchísimas preguntas, está el debate, yo creo que es súper interesante, y creo que la gente que está participando, bueno, pues está contenta. Yo recomendaría que las preguntas más técnicas, si queréis, nos las hagáis llegar a través de la página web del foro en Preguntas al Experto. En distintas páginas, pero también en la del foro tenéis contestación a muchas de estas preguntas que habéis hecho sobre reactores modulares pequeños, sobre residuos, sobre fusión, bueno, sobre muchísimas cosas. Si alguna no os queda contestada en estas preguntas, hacérnosla llegar y las contestaremos. Siento que no hayan podido entrar todas, pero es que son muchísimas. Y además yo quería tener el privilegio de haceros la última. Entonces me gustaría que muy brevemente nos dijerais una frase, 2 palabras, vamos, 1 minuto. Un mensaje divulgativo que desmitificara los prejuicios que hay contra la energía nuclear. O sea, ¿qué sería lo que vosotros diríais brevemente para tratar no de convencer, sino de explicar a alguien que lo que está diciendo no es cierto? O lo que está pensando, mejor que diciendo. ¿La tienes, Javi? ¿La tienes tú o empiezo yo? A ver quién se atreve. Dale tú, que tienes más experiencia, Alfredo. No, la mía será muy breve. Es uno de mis lemas. El miedo se mitiga con conocimiento. Perfecto. Bárbaro, porque sí, porque además estoy muy a favor de lo que acaba de decir, porque al final no es tienes razón o no tienes razón, sino tienes más información, y siempre con más información puedes estar más preparado para tomar decisión. Entonces, la información es poder. Muy bien, perfecto. Oye, pues os agradezco muchísimo vuestra participación, la habéis hecho súper ameno, por lo menos a mí se me ha pasado el tiempo rapidísimo. Mil gracias a todos los que os han estado escuchando, y espero que no sea la última vez que podamos contar con vosotros para, entre todos, bueno, pues poner nuestro granito para aclarar un poquito más lo que es la energía nuclear, lo que es la física, lo que es la ciencia en general, y sobre todo, bueno, pues dejar un mensaje de que la divulgación es clave para entender cualquier tipo de cosa. No digo ya simplemente energía nuclear, ciencia en general, sino para todo. Yo creo que es clave. No sé si vosotros opináis lo mismo. Totalmente de acuerdo, y en eso estamos. Muchísimas gracias por habernos invitado. Yo me lo paso muy bien, se me ha pasado volando, y es un placer hablar con Javier siempre. Encantado de estar contigo y con todos vosotros, y muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado y habéis participado con las preguntas. Pues si no lo ponéis tan fácil, repetiremos. Muchísimas gracias. Gracias a todos, y hasta la próxima sesión de Aprende Conciencia, que os iremos informando a través de la web, tanto del foro como del Rincón Educativo, de cuándo será y sobre qué será. Muchísimas gracias.